Por una discusión tonta, fui infiel a mi novio. Me rechazó, pero estoy embarazada y sé que es su hijo. No dejaré que nos abandone. No sé ni cómo empezar esto. Sé que me van a juzgar y que me lo merezco, pero de verdad necesito consejos. No quiero perderlo. No quiero perder todo lo que teníamos, y sé que he cometido el peor error de mi vida. Tengo 27 años y llevo 2 años en una relación con Ramiro. Vivimos juntos desde hace 1 año y medio, y aunque no estaba en nuestros planes, hace poco descubrimos que estoy embarazada. Fue una sorpresa total, pero una vez que pasó el shock inicial, los dos estábamos felices. Ramiro siempre había dicho que quería ser papá algún día, y aunque no lo habíamos planeado, empezó a ilusionarse. Me abrazaba la barriga todas las noches, me decía que iba a cuidar de nosotros y me hacía sentir segura. Yo también estaba feliz. Este bebé era una bendición. Pero lo arruiné. Lo destruí todo en cuestión de minutos. Sé que el embarazo me tenía emocionalmente inestable. Me sentía irritable todo el tiempo. A veces lloraba sin razón y otras me enojaba por tonterías. Pero lo que pasó. No hay excusa para lo que hice. Hace unos días, Ramiro y yo tuvimos una discusión. Era algo completamente banal, pero en ese momento me pareció lo más grave del mundo. No sé si eran las hormonas o si simplemente quería que él cediera a lo que yo quería, pero cuando no lo hizo, sentí que no le importaba. La discusión fue porque quería que me acompañara a una reunión con mis amigas, y él no quería ir. Dijo que estaba cansado, que había trabajado todo el día y que prefería descansar en casa. Yo insistí. Le dije que nunca hacía cosas conmigo, que siempre ponía excusas. Él me respondió que eso no era cierto, que si salíamos juntos, pero que en ese momento simplemente no tenía ganas. Me enojé. Me enojé mucho. No porque no tuviera razón, sino porque no estaba cediendo a lo que yo quería. En mi cabeza, si me amaba, debería haber dicho bueno, iré por ti. Pero no lo hizo. Discutimos, yo grité, él se molestó y me dijo que si tanto me importaba ir, que fuera sola. Que no me iba a detener. Así que tomé mis cosas y salí de la casa. Esperaba que me llamara, que saliera tras de mí, que me detuviera. Pero no lo hizo. Caminé sin rumbo, revisando mi teléfono cada 2 segundos, esperando ver su nombre en la pantalla. No llamaba. No escribía. Nada. En mi mente, eso significaba que no le importaba. Que no le preocupaba si estaba bien, si me había calmado, si necesitaba algo. Sentí rabia. Sentí que él tenía que ser el que cediera, el que se disculpara primero. Y fue en ese momento que tomé la peor decisión de mi vida. No sé si lo hice por despecho, por venganza o simplemente porque me sentía herida. Pero marqué el número de mi ex. No hablábamos hace meses, pero aún no tenía en mis contactos. Apenas respondió, le dije sin rodeos que estaba yendo a su casa. No me preguntó por qué, no intentó razonar conmigo. Solo dijo, está bien. Tomé un taxi. Recuerdo cada segundo de ese viaje. Mi corazón latía con fuerza, pero no era emoción. Era enojo. Ira. Si Ramiro no me valora, que se joda, pensaba. Que aprenda que no puede tratarme así. Que me busque y se arrepienta. Cuando llegué a la casa de mi ex, no hablamos mucho. Fue casi automático. No lo pensé. No me detuve. Solo quería que Ramiro sufriera como yo estaba sufriendo. Me abalancé sobre mi ex, y me lo llevé directamente a su cuarto. Él obviamente no se quejó, y aprovechó la situación. Y entonces, mientras estaba en medio del acto, mi teléfono sonó. Era Ramiro. Me quedé helada. Mi ex me miró y me preguntó si iba a contestar. Dudé. Parte de mí quería ignorar la llamada, pero otra parte quería escuchar su voz. Quería saber que estaba preocupado, que me estaba buscando. Respiré hondo y contesté. Hola. Al otro lado, la voz de Ramiro sonaba tranquila. ¿Estás bien? Me preguntó. ¿Ya vas a volver a casa? Y ahí, en ese momento,
tomé la peor decisión posible. En lugar de hacer lo correcto, en lugar de callarme o intentar terminar la llamada rápido, decidí ir más allá. En mi mente retorcida, aún quería castigarlo. Aún quería que sintiera lo que yo sentía. Así que, con toda la frialdad del mundo, gemí y le respondí. Estoy ocupada, Ramiro. Me están cogiendo bien rico, así que no te preocupes por mí. Mi ex parecía disfrutar la situación, así que empezó a moverse con más fuerzas, y yo me dejé llevar aún más por el momento. Hicimos un escándalo. Hubo un silencio. Un silencio tan largo que por un momento pensé que había colgado. Luego escuché su respiración. ¿Qué estás haciendo? Fue todo lo que dijo. Yo no respondí. No tenía nada más que decir. Había lanzado la bomba, ahora solo quedaba ver el desastre que causaba. Y lo causó. Ramiro no gritó. No insultó. No dijo nada más. Solo colgó. Y en ese momento, la realidad me golpeó como un tren a toda velocidad. Todo el enojo, la rabia, el orgullo, todo se evaporó en un instante, dejando solo una sensación de vacío y pánico absoluto. Me aparté de mi ex de golpe, como si de repente me hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Me cubrí con la sábana y lo miré con una mezcla de culpa y desesperación. ¿Por qué no me detuviste? Le solté, casi gritándole. Mi ex me miró como si estuviera loca. ¿Qué? Tú fuiste la que llamó, la que vino hasta aquí. No me mires como si fuera mi culpa. Y tenía razón. Era mi culpa. Solo mía. Me levanté de la cama de inmediato y comencé a vestirme, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi ex intentó decirme algo, pero ni lo escuché. Mi cabeza solo tenía un pensamiento, Ramiro. Intenté llamarlo. Primero una vez. Después otra. Luego otra. Nada. Me apresuré a salir del departamento de mi ex, sintiendo que me faltaba el aire. Llamé a un taxi mientras seguía marcando su número. Cada vez que la llamada iba a buzón, mi desesperación aumentaba. Por favor, contéstame. Cuando llegué a casa, mi peor miedo se confirmó. Ramiro no estaba. Entré al departamento casi corriendo. Ramiro. Por favor, hablemos. Grité, pero el eco de mi propia voz fue lo único que me respondió. Todo estaba en su lugar. No se había llevado sus cosas, no parecía que hubiera salido con prisa, pero tampoco había señales de que fuera a volver pronto. Mi corazón se hundió en el estómago. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje. Ramiro, por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Fue un error. Un momento de ira, de estupidez. Te amo, no quiero perderte. Por favor, contéstame. Mensaje enviado. Listo. Y sin respuesta. No me rendí. No podía hacerle, así que le mandé un audio. Sé que estás dolido, estás enojado, y tienes razón. No hay nada que pueda decir para justificar lo que hice, pero te juro que nunca antes había hecho algo así. Nunca te he sido infiel. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. De arreglar esto. Y nuevamente, la señal de visto, pero sin respuesta. Seguí escribiéndole. Suplicándole. Te amo. No quiero perderte. No sé qué haría sin ti. Por favor, dime algo, por favor. Pero nada. Las horas pasaron y cada minuto sin respuesta se sentía como un golpe en el pecho. No podía dormir. Me quedé en el sofá, abrazándome a mí misma, sintiéndome la persona más horrible del mundo. No dejaba de preguntarme cómo había llegado a esto. Cómo había sido capaz de arruinar todo en cuestión de minutos. Pensé en el bebé. La noche anterior, Ramiro y yo hablábamos sobre nombres. No habíamos decidido aún, pero él dijo que le gustaba el nombre Santiago si era niño, y Isabela si era niña. Parecía tan feliz. Y ahora probablemente me odiaba. No dejé de llamarlo ni de escribirle hasta que mis ojos no pudieron más y caí dormida. Cuando desperté, lo primero que hice fue revisar mi teléfono.
Había un mensaje suyo. Por un segundo, sentí alivio. Por fin me había respondido. Pero cuando lo leí, el alivio se convirtió en algo peor que la angustia. Si ese bebé es realmente mío, mejor abortalo. Yo ya no quiero saber nada de ti, decía el mensaje. Esas palabras me dejaron sin aire. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo. Las lágrimas me llenaron los ojos de inmediato. Había leído el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que cambiara, que de alguna manera significara otra cosa. Pero no. Él realmente no quería saber más de mí. Me llevé una mano al vientre, sintiéndome completamente perdida. Apenas unas horas antes, Ramiro estaba emocionado con este bebé. Pero ahora quería que desapareciera. Mi cabeza era un caos. Quería llamarlo, pero ¿qué podía decirle? ¿Qué podría hacer para arreglar esto? Por eso escribo por aquí. Por favor. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda decir para que me perdone? Sé que arruiné todo. Sé que lo lastimé de la peor manera. Pero fue un error. Yo nunca le fui infiel. Pero él parece pensar que ni siquiera nuestro hijo es de él. ¿Hay alguna forma de recuperar lo que teníamos? ¿Cómo puedo hacer que me perdone? Actualización 1. Han pasado unos meses desde que hice mi primera publicación, y mi vida ha dado un giro que jamás imaginé. Todo lo que tenía se desmoronó en cuestión de minutos por una mala decisión, y todavía me sigo preguntando si algún día podré arreglarlo. Cuando escribí aquí por primera vez, estaba desesperada. Ramiro me había dicho que si el bebé era suyo, lo mejor era que lo abortara porque no quería saber nada más de mí. Esas palabras me persiguieron por días, semanas. No dejaba de leerlas una y otra vez, preguntándome cómo era posible que todo hubiera terminado así. Realmente pensé en abortar. No voy a mentirles. Después de lo que pasó, sentí que no tenía sentido traer un bebé al mundo si su propio padre lo rechazaba, si no íbamos a ser una familia. Lloré cada día durante semanas, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería terminar con todo y simplemente seguir adelante, pero otra parte no podía hacerlo. Este bebé es lo único que me queda de Ramiro. Lo único que me une a él. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, supe que era de él. No importa lo que pasó esa noche, no importa lo que la gente pueda decir. Yo sé la verdad, y la verdad es que Santiago es su hijo. Y si Ramiro no lo quiere reconocer por voluntad propia, entonces haré que lo haga a la fuerza. Durante todos estos meses, intenté comunicarme con él. Le envié mensajes cuando supe el sexo del bebé, cuando fui a mis ecografías, cuando empecé a sentir las primeras pataditas. No porque esperara que me respondiera, sino porque quería que supiera. Que estuviera al tanto. Que entendiera que, aunque él me haya bloqueado de su vida, nosotros seguíamos aquí. Algunas veces, mis mensajes quedaron en visto. Otras, simplemente los ignoró. No fui a buscarlo en persona porque tenía miedo de que se negara a verme. O peor aún, que me diera y me dijera en la cara lo que ya había escrito. Que me odiaba. Que no quería saber nada de mí. Así que esperé. Esperé hasta el momento en que tuviera algo más fuerte para volver a unirlo a mí. Hace 2 semanas, di a luz a Santiago. Fue un parto difícil. Estuve más de 10 horas en trabajo de parto y, por un momento, pensé que no iba a soportarlo. Pero cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta. Fue muy duro pasar por todo eso, sin tener a Ramiro a mi lado, pero en mi mente me repetía que lo estaba haciendo por los dos. Que mi esfuerzo se vería recompensado por volver a tener a Ramiro a mi lado. Por suerte mis padres estuvieron a mi lado apoyándome en todo momento. Y mi pequeño es hermoso. Se parece tanto a Ramiro. Tiene sus ojos, su nariz, su expresión tranquila cuando duerme. No importa cuánto intente alejarse, no podrá negar que es su hijo. Al verlo, me llenaba de alegría, y me convencía de que finalmente, después de tanto tiempo, de soportar tanto sufrimiento, todo se arreglaría. Que esos meses habían sido mi forma de expiar mi culpa. Cuando salí del hospital, intenté llamarlo. No me contestó. Le mandé una foto de Santiago,
envuelta en su mantita azul, con el mensaje: "Este es tu hijo. Míralo bien. No puedes abandonarlo, no puedes no reconocerlo". Pero solo apareció la señal de visto, y ninguna respuesta. Y eso no me importó, porque no cambiaba nada. Si Ramiro cree que puede ignorarnos para siempre, está equivocado. Yo sé que él es un buen hombre. Sé que, cuando conozca a Santiago, no podrá resistirse a amarlo. No importa cuánto me odie a mí, no importa lo que pasó entre nosotros. Este bebé es suyo, y eso significa que seguirá formando parte de nuestras vidas, lo quiera o no. Por eso, voy a hacer lo que sea necesario para que se haga cargo. Ya fui a consultar con un abogado, y me confirmó que puedo demandarlo para que se haga una prueba de paternidad. Si el resultado es positivo, obligarlo a pagar la manutención de Santiago. No me interesa su dinero. No hago esto por dinero. Lo hago porque es la única forma que tengo de seguir en contacto con él. Sé que esto lo va a hacer odiarme aún más, pero también sé que es lo único que funcionará. No quiero que Ramiro tenga otra novia, no quiero que siga adelante sin mí. Su futuro es conmigo. Sé que me equivoqué, sé que arruiné las cosas, pero también sé que lo que tuvimos no puede desaparecer de la noche a la mañana. Y no por un error tan simple, tan tonto, y sin ninguna importancia. Ramiro y yo nos amábamos. Teníamos planes, sueños, una vida juntos. No lo dejaré ir. Y cuando él vea a Santiago, cuando lo cargue en sus brazos y se dé cuenta de que es su hijo, va a cambiar de opinión. Va a volver conmigo. Lo sé. Actualización 2. Han pasado algunos meses desde mi última actualización, y debo admitir que las cosas no han salido como imaginaba. Cuando decidí llevar a Ramiro a los tribunales, estaba convencida de que era lo mejor. Pensé que, aunque me odiara en ese momento, al final terminaría aceptando la realidad. Que ver a Santiago crecer, saber que tiene un hijo, lo haría cambiar de opinión. Que se daría cuenta de que no podía simplemente olvidarnos. Y en parte, logré lo que quería. La prueba de ADN confirmó lo que yo ya sabía: Santiago es su hijo. Ramiro ahora tiene que pagar la manutención y cumplir con su responsabilidad como padre. Legalmente, no puede ignorarnos. Pero en el fondo, sé que lo he alejado más que nunca. No sé cómo explicar lo que siento. Cuando imaginé este momento, pensé que, aunque estuviera molesto al principio, con el tiempo se daría cuenta de que quería ser parte de la vida de su hijo. Que, poco a poco, lo iría aceptando. Pero no es así. Ramiro no quiere saber de mí ni de Santiago. Cada mes, el dinero de la manutención llega puntualmente, pero no hay mensajes, no hay llamadas, no hay ningún intento de acercamiento. Es como si solo estuviera cumpliendo con una obligación y nada más. Como si lo único que quisiéramos de él fuera su dinero. Y no puedo entenderlo. No ha querido ver a Santiago, no lo vio ni una sola vez. Es como si quisiera castigarlo a él también, cuando mi pequeño no es culpable de nada. Yo no quiero su dinero, lo que quería era recuperarlo, y volver a tener a mi familia completa. Pero él no quiere entenderlo. Ha cambiado, y no sé por qué ha sido. Él nunca fue un hombre así. Sé que no tomé las mejores decisiones. Sé que no debí forzarlo a esto. Muchos de ustedes me lo dijeron, y los ignoré porque me aferré a la idea de que podría arreglarlo. Pero entiendan que todo lo que hice, lo hice porque lo amo. Porque no quería perderlo. Pero ahora siento que lo he perdido más de lo que jamás imaginé. A pesar de mis miedos, de mis dudas, decidí dar un paso más. No podía rendirme. Sabía que, si seguíamos así, todo se reduciría a simples transacciones bancarias. Ramiro necesitaba ver a Santiago. Necesitaba conocerlo, verlo en persona, darse cuenta de que es su hijo. Así que, hace una semana, tomé a Santiago y fui a su casa. Me paré frente a la puerta con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Toqué. Esperé. Cuando Ramiro abrió la puerta y me vio, su expresión fue peor de lo que jamás imaginé. No había sorpresa, ni tristeza, ni siquiera enojo. Solo desagrado. Miró a Santiago en mis brazos y luego me miró a mí con una frialdad que me hizo sentir que no éramos nada. Que nunca fuimos nada.
Ramiro, empecé a decir, pero ni siquiera me dejó terminar. Nos cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, paralizada, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Pensé que, al menos, preguntaría por su hijo. Que al menos lo miraría un poco más, que me diría algo. Lo que fuera. Pero no. Para él, simplemente no existimos. Insistí un par de veces más, tocando la puerta constantemente. Desesperada empecé a gritar, diciendo que no podía negar a su hijo. Salieron los vecinos a mirar, pero nadie se metió. Y Ramiro no abrió la puerta. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que me derrumbaba por completo. Volví a casa sin saber qué hacer. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Y desde entonces, sigo sintiéndome atrapada en este infierno. Todo por un error impulsivo. Por una decisión que tomé cuando estaba cegada por el enojo, por las hormonas, por el miedo de perderlo. Pero no puedo rendirme, no puedo dejar que todo termine de esta manera. Debe haber una forma de salvar lo nuestro. Por favor, ayúdenme, ¿cómo puedo recuperarlo?